La villa de Ricardo Montoya era una joya arquitectónica, suspendida sobre la costa de Marbella, en el sur de España. Sus paredes de cristal se abrían al azul infinito del Mediterráneo, y cada mueble, cada obra de arte, era un testimonio de una fortuna forjada en el mundo de la tecnología. Sin embargo, desde la trágica muerte de su esposa en un accidente de coche hacía 6 meses, la casa se había llenado de un silencio opulento y melancólico. Ricardo, un hombre de negocios acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida, se encontraba a la deriva en un mar de duelo, aferrándose a 2 salvavidas: su hijo de 8 años, Leo, y su nueva novia, la deslumbrante Isabela Fuentes. Leo había sobrevivido al mismo accidente que se llevó a su madre, y una lesión en la pierna lo había confinado a una silla de ruedas, prolongando una recuperación que los médicos no lograban explicar. Isabela había entrado en sus vidas como un rayo de sol, o eso parecía. Era atenta, hermosa y aparentemente dedicada, en cuerpo y alma, al cuidado de Leo. Organizaba sus terapias, supervisaba su educación en casa y no se separaba de su lado, ganándose la admiración de todos y la profunda gratitud de Ricardo. Para él, ella era la prueba de que la vida podía continuar, una segunda oportunidad para la felicidad. Sin embargo, bajo esta fachada de compasión, se escondía una crueldad metódica y retorcida. Isabela disfrutaba del poder y la simpatía que le confería su papel de cuidadora abnegada. Había convencido a Leo de que cualquier intento de caminar le causaría un dolor insoportable y podría enfermarlo gravemente, tejiendo una red de miedo que mantenía al niño prisionero de su silla y a Ricardo de su engaño. Nadie sospechaba de la oscura verdad, excepto una persona: Mateo, un niño de 10 años, nieto de la señora Elvira, la jefa de limpieza de la villa. A menudo, Mateo esperaba a su abuela después de la escuela, explorando discretamente los jardines. Desde allí, a través de los sementanales, había visto cosas que no encajaban. Vio a Isabela regañar a Leo con una dureza escalofriante por intentar ponerse de pie para alcanzar un libro. Y una tarde, mientras se escondía jugando detrás de unos arbustos, presenció la escena que lo cambió todo. Leo, creyéndose solo, se levantó de su silla y caminó con pasos perfectos por la sala de estar, su rostro una mezcla de anhelo y tristeza. Pero la puerta se abrió. Isabela apareció, y su voz, un siseo venenoso, hizo que el niño se desplomara de nuevo en la silla, aterrorizado. La oportunidad de Mateo para revelar la verdad llegó durante una elegante fiesta en el jardín. Ricardo, radiante, presentaba oficialmente a Isabela a su círculo de amigos y socios, con una copa de champán en la mano. Hablaba con orgullo del increíble apoyo que ella había sido para él y sobre todo para el pobre Leo. Mateo, que ayudaba a su abuela a recoger vasos vacíos, escuchó esto y sintió que la sangre le hervía de indignación. Vio a Leo a lo más lejos, sentado en su silla de ruedas bajo una sombrilla, con la misma mirada vacía de siempre. En un impulso de coraje que superó su miedo, esperó a que Ricardo se quedara solo por un momento, cerca de una fuente, y, con el corazón latiéndole en la garganta, se acercó al hombre más poderoso que jamás había conocido. Si la valentía de este niño ya te ha conmovido, apóyalo con un like y suscríbete al canal para descubrir si su voz será escuchada. Señor Montoya, dijo Mateo, su voz apenas un susurro, tembloroso pero firme. Ricardo se giró, su expresión pasando de la sorpresa a la leve irritación al ser interrumpido por el nieto de su empleada. Con todo respeto, señor, continuó el niño tragando saliva. Quería decirle algo importante sobre su hijo. Ricardo arqueó una ceja impaciente.
Mateo respiró hondo y soltó la bomba que haría temblar los cimientos de aquel paraíso falso. Su novia no deja que su hijo camine. Yo lo he visto. Él puede caminar perfectamente. La acusación era tan directa, tan increíble, que la primera reacción de Ricardo fue una oleada de furia. ¿Cómo se atrevía este niño a inventar una calumnia tan monstruosa sobre la mujer que había salvado a su familia? En ese preciso instante, Isabela, que había notado la interacción, se acercó con una sonrisa preocupada. ¿Pasa algo, cariño?, preguntó, posando una mano protectora en el brazo de Ricardo. Al ver a Mateo, su rostro se transformó en una máscara de indignación herida. «Este niño ha estado molestando a Teo», exclamó, jugando su papel a la perfección. «Ricardo, no puedes escuchar las mentiras de un niño malcriado. Probablemente quiere dinero». La defensa de Isabela fue rápida y astuta, acorralando a Ricardo entre la lealtad a su prometida y la extraña y desesperada sinceridad en los ojos del niño. El murmullo de los invitados cercanos añadió presión a la escena, convirtiendo a Ricardo en el juez de un tribunal improvisado en su propio jardín. Ricardo estaba a punto de llamar a seguridad para que echaran a Pintucintas Mateo, pero algo lo detuvo. Las palabras del niño, aunque descabelladas, habían tocado una fibra sensible, una duda que él mismo había enterrado en lo más profundo. ¿Por qué la recuperación de Leo era tan lenta si los médicos aseguraban que sus huesos habían sanado por completo? ¿Por qué su hijo, antes un torbellino de energía, se había vuelto tan apático y pasivo? Miró a Mateo, que no retrocedía, que lo sostenía la mirada con una valentía que desafiaba su edad y su estatus. Luego miró a Isabela y por primera vez notó un brillo casi imperceptible de pánico en sus ojos. Una terrible posibilidad comenzó a abrirse paso en su mente. La lucha interna de Ricardo fue monumental. Creerle a Mateo significaba aceptar que había sido un completo necio, que la mujer en la que había depositado toda su confianza era un monstruo y que había fallado estrepitosamente en proteger a su propio hijo. Descartar la acusación era el camino fácil, el que le permitiría seguir viviendo en su cómoda ilusión. Pero entonces su mirada se cruzó con la de Leo, que observaba la escena desde la distancia en su silla de ruedas. En los ojos de su hijo no vio solo tristeza, sino miedo, un miedo profundo y paralizante que parecía dirigido directamente a Isabela. Y en ese instante, el corazón de padre de Ricardo finalmente despertó de su letargo de dolor y negación. Decidió apostar por la verdad, por remota y dolorosa que fuera. Su tono de voz cambió, volviéndose peligrosamente tranquilo, ignoró a Isabela y se centró en Mateo. «Explícame qué has visto», le pidió. Y el niño, con una claridad asombrosa, relató la escena que había presenciado. Leo caminando solo, la llegada de Isabela, sus crueles palabras y el terror del niño. Isabela la intentó interrumpir, llamando a Mateo mentiroso y acusando a su abuela de haberlo entrenado para extorsionarlos. Pero Ricardo la silenció con una mirada gélida. La duda se había convertido en una sospecha que exigía ser confirmada o desmentida de una vez por todas. El murmullo de la fiesta se había extinguido. Todos los invitados observaban el drama que se desarrollaba. Ricardo sabía que su siguiente movimiento definiría el resto de su vida y la de su hijo. Ya no le importaba la opinión de sus amigos ni la vergüenza pública. Solo importaba la verdad. Dejó su copa en el borde de la fuente y comenzó a caminar lentamente a través del césped, sus ojos fijos en la pequeña figura de su hijo en la silla de ruedas. Cada paso era una decisión, un avance hacia una realidad que podía ser devastadora, pero que era necesaria. El paraíso de Marbella estaba a punto de convertirse en un infierno o en el comienzo de una verdadera sanación.
El plan de Ricardo fue simple y brillante en su ejecución. No habría más acusaciones ni defensas, solo una prueba irrefutable. Se detuvo a unos metros de su hijo, ignorando por completo a Isabela, que lo seguía, protestando nerviosamente. Se agachó para estar a la altura de los ojos de Leo y le abrió los brazos. Su voz suave, pero cargada de una autoridad amorosa que Leo no había escuchado en meses. «Leo, hijo, ven aquí», dijo. «Olvida todo lo demás. Solo mírame a mí. Camina hacia papá». La petición fue un desafío directo al control de Isabela y una invitación a la libertad para su hijo. Isabela entró en pánico. «No, Ricardo, por favor, el doctor dijo que no debe», gritó, su voz perdiendo su compostura y volviéndose estridente. «Le harás daño. Es peligroso». Su desesperación por detenerlo fue la confesión más clara de su culpabilidad. Pero Ricardo no apartó la vista de su hijo. «Puedes hacerlo, campeón», repitió, su voz ahora un bálsamo de seguridad y amor incondicional. «Papá está aquí. Te prometo que nada malo va a pasar. Confía en mí». En los ojos de Leo, una batalla épica se libraba. El miedo que Isabela le había inculcado contra la esperanza que su padre le estaba ofreciendo. Y entonces ocurrió el milagro. Lentamente, con un esfuerzo que parecía monumental, Leo apoyó las manos en los reposabrazos de su silla. Sus piernas temblaban, pero no por debilidad física, sino por la emoción y el miedo acumulado. Se puso de pie. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. Isabela se quedó helada. Su rostro, una máscara de horror, al ver cómo su castillo de mentiras se derrumbaba. Leo, con los ojos llenos de lágrimas fijos en su padre, dio un paso vacilante, luego otro y otro más. Caminó a través del césped hasta que se derrumbó en los brazos abiertos de su padre, sollando. «Papá tenía miedo», susurró. Ricardo lo abrazó con fuerza, llorando con él. «Ya no más, hijo. Papá está aquí». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La revelación fue brutal y pública. Isabela, expuesta como una manipuladora cruel y abusiva, fue expulsada de la villa esa misma noche, su nombre borrado de la vida de los Montoya para siempre. La fiesta terminó en un silencio atónito, pero para Ricardo y Leo, la vida real acababa de comenzar. En los días siguientes, Ricardo se dedicó por completo a su hijo. Las conversaciones con psicólogos revelaron el alcance del tormento de Isabela. Había convencido a Leo de que caminar de nuevo traicionaría la memoria de su madre, vinculando la recuperación física a la pérdida emocional. La culpa consumió a Ricardo, pero la canalizó en una determinación feroz para sanar a su hijo. Ricardo no olvidó al niño que les había devuelto la verdad. Buscó a Mateo y a su abuela Elvira, sentados en la misma sala donde Leo había sido prisionero. Ricardo les expresó una gratitud que las palabras apenas podían contener. «Salvaste a mi hijo de una forma que nunca podré pagarte del todo», le dijo a Mateo, «pero voy a intentarlo». Creó un fondo fiduciario para garantizar la educación de Mateo hasta la universidad y más allá. A Elvira le compró una casa nueva y cómoda en el pueblo, asegurando que nunca más tuvieran que preocuparse por nada. No fue un acto de caridad, sino un acto de justicia. Meses después, el jardín de la villa ya no era escenario de fiestas superficiales, sino de risas genuinas. Ricardo y Leo, ahora inseparables, jugaban al fútbol sobre el césped. Leo corría con la energía desbordante de un niño al que le habían devuelto la infancia. A menudo, Mateo se unía a ellos después de la escuela, ya no como el nieto de la empleada, sino como el amigo de la familia, el hermano mayor que Leo nunca tuvo. Tres personas de mundos completamente diferentes,
cuya amistad se había forjado en un acto de valentía, demostrando que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la lealtad y el amor incondicional. La historia de Ricardo y Leo se convirtió en un testimonio del poder de la verdad y la resiliencia del espíritu humano. Ricardo, liberado de su ceguera y su dolor, aprendió a ser el padre que su hijo necesitaba, presente, atento y protector. Leo, liberado de su prisión física y psicológica, volvió a ser un niño feliz. Y Mateo, el niño pobre que se atrevió a hablarle a un millonario, aprendió que el coraje es la llave que puede abrir las puertas más pesadas, demostrando al mundo que los héroes no siempre llevan capa, a veces solo llevan un corazón honesto y la valentía de decir la verdad. ¿Alguna vez has defendido a alguien, incluso cuando tenías miedo de las consecuencias? Dejen un corazoncillo si creen que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Suscríbanse para más historias de héroes inesperados y lazos familiares indestructibles. El coraje no tiene edad si la valentía de Mateo los ha inspirado.